motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Yeah. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Release the brainstorm to make your motherfucking brain warm. A strange form, something kind of lyrical. Biggie the... Muy buenas, gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición de El Chuna te lo cuenta. En esta edición contaremos cómo el gobierno colombiano ha hecho estrategias para hacerse cargo de la crisis económica causada por el COVID-19. Vamos a ello. Esta mañana me desperté pidiéndole a esa patrona de Colombia que nos consagre como sociedad. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Se puso la cara tutti que mandan mal. Hugo, estoy en un video. Sí. Joda. Ey, yo no quiero hacer más videos, madre, que esta vaina me queda aburrido. Hola, pues como vimos anteriormente, se supone que estoy en un noticiero hecho en conjunto con Junior y con Juancho. Y este noticiero tiene que tratar sobre cuáles son las estrategias o medidas económicas tomadas por el gobierno colombiano para su población frente a la crisis de salud pública que vivimos en este momento y cómo han afectado a los diferentes sectores sociales. Y aunque las medidas que se están dando en el transcurso del gobierno de Iván Duque hayan sido insuficientes y estúpidas y sin estudios que lo respalden, al menos ha tomado medidas. Pero no queremos volver a repetir y a repetir y a repetir y a repetir las mismas medidas que todos sabemos que existen y además que todos tenemos claro cuáles son sus consecuencias y de por qué se les conoce como absurdas, insuficientes y ridículas. así que mejor hablaremos sobre las 3 medidas económicas que según el Ministerio de Salud junto a la ADRES se activarán cuando se haya alcanzado el pico de contagios. Hey, pero ¿ustedes no creen que deberíamos hacer un recuento de las anteriores medidas con sus respectivas consecuencias para así hacerle ver a los que votaron por Duque el grave error que cometieron? Ey, verdad, buena idea, buena. Bien ahí, Juancho, bien ahí. Dale, vamos con eso. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like an eye chapstick on my lip, but I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw them in a ditch. For the ice on my wrist, no a dyke with a whip. Will you take 4 spin every rap before 10? I've been fucking bitches in my minivan, and I've been flipping switches cause I know I can. And post my shit on Pinterest, cop a couple fans. And I hope that y'all listening cause I'm going ham. I've been doing coke, no cola. Gotta get the fucking white. I hit her on my Motorola. Shorty wanna fuck tonight. I'm sick as fuck but no Ebola. Dirty in my fucking Sprite and I got game but no controller. Cooking up like Walter White. Like left, right, uppercut. Stupid son, don't suck my nuts. Up, down, hey bitch, what? Run it up, run it up, run it up, run it up. ¿Qué es esa vaina de economía naranja? Nadie sabe qué es eso, pero que dice que es bueno. Y bueno, ya que se arrepintieron, vamos con los mecanismos y sus posibles consecuencias. El primero de ellos es la denominada compensación económica temporal por aislamiento, dirigida a las personas del régimen subsidiado que contagien de COVID-19. Esto, en palabras simples, se trata de un nuevo subsidio que les daría a los trabajadores informales, pues esta es la población que no cotiza salud y por lo tanto muchos de ellos están en el régimen subsidiado, conocido como SISBEN. De acuerdo con Diana Cárdenas, la directora de la ADRES, se tratará del equivalente a 7 días de salario mínimo legal vigente, es decir, 228.816 pesos, teniendo en cuenta que cada día el sueldo básico en Colombia fue acordado en 32.688 pesos.
Esto es el equivalente a lo que hace una incapacidad en el régimen contributivo, pero que no existe en el subsidiado. Y teniendo en cuenta que es muy importante incentivar que la gente se mantenga aislada, se creó esa compensación, pues además es población que suele vivir del día a día y por tanto está más expuesta al virus, explicó Cárdenas. Cabe recordar que según las estadísticas de esta misma entidad, a junio hay 27,4 millones de personas registradas en el régimen subsidiado y frente a 25,9 millones que cotizan en el régimen contributivo. Wow, qué buena idea. Así las personas de escasos recursos y que tienen trabajos informales van a recibir un subsidio cuando se contagian de COVID y así no tienen la necesidad de salir a trabajar. Y sí, es una buena idea, pero ¿cómo van a recibir ellos estos subsidios? ¿Acaso cuando la pandemia esté en su pico más alto no va a haber un contagio exponencial? Y esto va a generar grandes aglomeraciones de gente de escasos recursos en los puntos de pago. Y esto no sería ningún problema si estos mismos puntos de pago no fueran los mismos que usa la gente del régimen subsidiado, ya sea que esta gente del régimen subsidiado sean portadores de COVID o no. Ahora bien, la segunda medida que está pendiente de activación en la eventual coyuntura es la prima de los servicios para los funcionarios de salud que estén trabajando en la primera línea de atención del COVID-19, tales como médicos y enfermeras. De acuerdo con el Ministerio de Salud, ese dinero se pagará sin tener en cuenta el tipo de contrato, es decir, que podrán ser beneficiadas tanto personas con vinculación por prestación de servicios como empleados directos de los centros hospitalarios. Sin embargo, este punto todavía no se ha reglamentado y el ADRES está diseñando un sistema para recoger la información sobre los empleados de cada EPS, para que cuando llegue el momento se haga el giro a través de esas entidades. Y si bien aún no se ha determinado oficialmente el dinero, en una alocución de abril, el ministro de esta cartera, Fernando Ruiz, había hablado de que el presupuesto es de 450.000 millones de pesos para aproximadamente 43.000 trabajadores. De modo que al dividir dicha suma en el número de potenciales beneficiarios, el total aproximado para entregar a cada persona sería 10.4 millones. Pero queda mucho trecho para que se confirme dicha transferencia. La última medida tiene que ver con el pago de las incapacidades laborales de origen común, ya que enfermarse de COVID-19 solo cuenta como enfermedad de origen laboral para los funcionarios de la salud. Así las cosas, y como funciona regularmente, cuando una persona no puede asistir al trabajo por cuestiones de salud, la empresa debe pagar los 2 primeros días de la incapacidad y el restante. La EPS, para ello, la ADRES cada año gira a las EPS una suma que corresponde a lo que se proyecta, que se gastará en incapacidades. Sin embargo, este cálculo se hizo antes de la pandemia, por lo que, según Cárdenas, es posible que lo que se giró por este concepto sea insuficiente. Ante esto, lo que se tiene previsto que la ADRES saque los recursos para hacer un nuevo giro con el que se pueda cubrir esa diferencia. De esta última medida no se tiene demasiada información certera, pero mejor les diré la pregunta que todos se deben estar haciendo: ¿cuándo será el pico de la pandemia en Colombia? La fecha aproximada en la que esto podría suceder es difícil de determinar, pues por un lado las primeras proyecciones apuntaban a que esto sucedería en junio, luego en julio y luego en agosto, y segundo, porque según los epidemiólogos como Carlos Trillo de la Universidad del Rosario y Fernanda Gutiérrez de la Universidad Javeriana, hacer una proyección depende de diversos factores. De manera natural, como las cuarentenas se han movido, el denominado pico de contagio se ha aplazado también. Por eso, vemos que hay numerosos modelos que se han equivocado, y no es porque estén mal hechos, sino que hay demasiadas variables, explicó Carlos Trillo. Sin embargo, cabe mencionar que entre el 16 y el 22 de junio, el promedio de nuevos casos registrados en el país fue de 2.588, con lo que se llegó a 71.183 casos el lunes. De modo que se pone en evidencia que los contagios se están acelerando,
Pues de hecho, según la OMS, el número de infectados se está duplicando cada 18 días aproximadamente. Y bueno, con esto finalizamos nuestra primera misión. Recuerda que somos el Chuma Te Lo Cuenta, el mejor noticiero del universo. Si quieres darnos dinero, dánoslo. Recuerda que somos periodistas y trabajamos en Colombia. Gracias por vernos y adiós. Señor, ¿qué pasó? Nos acaba de comprar la revista Semana. Quiere que hablemos bien de Uribe. Mierda. No, yo no sé, ya yo terminé mi trabajo, yo voy.